Y así nos vamos a preparar para escuchar palabra de Dios. Palabra que nos trae una enseñanza, una esperanza. Palabra que alimenta nuestra fe. Palabra que viene de la mano del libro de Primera de Reyes, que cuenta las grandes hazañas de estos hombres. No solamente las grandes hazañas, sino a veces también las grandes desventuras de ellos, que tuvieron que enfrentar grandes obstáculos, que tuvieron que enfrentar grandes luchas, pruebas, adversidades, porque querían hacer la voluntad de Dios, porque no le dijeron no al llamamiento de Dios. Sabes que a veces es fácil mirar de afuera y mirar lo que los otros hicieron mal, pero cuando a ellos les tocó el turno dijeron que no. Estos hombres eran hombres que querían hacer la voluntad de Dios, querían ser protagonistas de la historia, pero no, muchos de ellos no estuvieron a la altura. Algunos de ellos cometieron errores. La Escritura habla acerca de que muchos de estos hombres se olvidaron de Dios y le dieron la espalda a Dios. Y cuando se dieron cuenta que cometieron errores, trataron de enmendarlos. ¿Cómo enmendar cuando cometes un error? ¿Cómo hacer? Hay muchas formas de enmendar un error. Hay muchas formas, de muchas maneras, así como aquel niño que va y rompe algo y luego cuando viene alguien y le pregunta, le dice: ¿tú rompiste esto? El niño dice: no, era el único que estaba en la casa. Y viene el padre, la madre: ¿vos lo rompiste? No, dice. Entonces un fantasma fue. Y el niño quiere ocultar su error, quiere ocultar su pecado, su falta. Entonces hay miles de formas. Él encuentra esta forma, la negación. Decir que no, yo no lo hice, entonces no soy culpable, entonces trato de tirar la responsabilidad a otro y de esta manera no recibiré castigo. Bueno, esta forma también ocurrió en muchos creyentes y en muchos reyes también. Pero hay que partir de la base de que estos hombres quisieron hacer la voluntad de Dios. Quisieron ser parte de la historia. Pero se puede ser parte de la historia y se puede ser un protagonista de la historia siendo llamado por Dios, o uno mismo poniéndose ese llamado por Dios a la fuerza. Algunos de estos reyes le quitaron la vida a otros para ellos asumir al poder, para poder tener el reino, el trono. Mataron a todos los familiares, seres queridos, hermanos, parientes, todos quedaron destruidos para ellos poder asumir el reino. Y así ellos trataron de ser parte, así como aquella antigua historia, la historia de Jacob y Esaú. Los dos querían ser parte de la bendición, pero uno quiso ser parte por la fuerza. El otro trató de ser parte de la historia de otra manera, dándole la espalda a Dios, confiando en sus fuerzas, confiando en su protagonismo y en su mérito propio, sin darse cuenta que él necesitaba la ayuda de Dios. Que Dios le ayude, que Dios le bendiga. Pero así, por eso quedaron en la Escritura relatados toda la historia de los reyes. Cuando yo leía la historia de los reyes, parecía por momentos aburrida, hasta que un día Dios me habló, y hasta que un día Dios me dijo: sabes que la historia de los reyes va a ser el reflejo de tu vida, va a ser el reflejo de la vida de otros, va a ser el reflejo de la vida de muchos hombres y mujeres que transitarán el caminar de la fe. Y la Escritura termina, en cada historia de los reyes, la Escritura dice: y murió a tal año tal rey, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque aún los altares altos, aún la gente sacrificaba en los lugares altos. Y otro dice: y murió después de tantos años, e hizo lo recto ante los ojos de Dios, mas no sus hijos, que no andaban conforme a los mandamientos de Dios. Y otro rey se dice: mas él quería hacer lo recto para con las cosas de Dios, sin embargo su esposa le incitaba a que no hiciese lo correcto. Entonces tú lees la historia de los reyes y tú dices: yo tengo que aprender la lección de parte de ellos, de parte de aquellos que de una u otra manera se encontraron frente al desafío. ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo le fue? ¿Cuál fue el resultado? La historia de los reyes es hermosa, es apasionante. Tú puedes aprender de todos y de cada uno de ellos diferentes lecciones. Lecciones tremendas. Reyes a quienes su mamá le decía todo lo que tenía que hacer. A otro su esposa le decía todo lo que tenía que hacer. A otros sus amigos le decían todo lo que tenía que hacer. Alguno dirá: pastor, yo antes obedecía a mi amigo, antes obedecía a mi esposa, antes mi mamá me decía a dónde entrar y salir, y ahora tienes que obedecer a Dios. También hubo reyes que obedecieron la voz de Dios, dejando de lado todos los otros pensamientos y dejando de lado todas las otras opiniones. Es la historia de los reyes. La Biblia dice que tú fuiste llamado a grandes cosas. La Escritura dice que Dios te va a constituir
Algunos constituyó reyes y sacerdotes en la presencia de Dios. Entonces la historia de los reyes tiene que ser como parte de un manual para ti, como parte de un manual de la fe. ¿Cómo andar en la fe? Algunos dirán, pastor, yo no tengo trono, no tengo reino. ¿Cómo que no tienes reino? Tienes reino. Algunos dirán, pero no tengo cetro, no tengo trono, no tengo riqueza, no tengo reino. Todo esto crees tú que no tienes. La Escritura dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él te ha dado el reino, dice la Escritura. Claro que sí. El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy está el reino de los cielos. Alguno dirá, pero pastor, pero no es como un reino como el que relata la Biblia. Claro que sí. Hay grandes responsabilidades, hay autoridad. Cuando nosotros nos paramos en una plataforma, cuando proclamamos la palabra de Dios, el reino de los cielos se hace visible. Los demonios comienzan a manifestarse por todas partes. En algunas cruzadas los hermanos dicen, pastor, hay tantos demonios que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo liberarlos. Es que ya ha llegado la gloria de Dios y ha llegado la presencia de Dios, y Dios se encargará de romper toda atadura. Dios los liberará. En el momento que se manifiesta una persona es porque el reino de los cielos se ha hecho real. Eso es lo que tú tienes que hacer, mas tú no lo estás usando tal vez al reino de los cielos y no te sientes parte de él. La Escritura dice que Él te dio autoridad. Os doy autoridad, dice el Señor. Un rey tiene autoridad. Os doy autoridad para hacer serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Nada te dañará, dice Dios. La Escritura dice que el rey va a formar un ejército. Tú dirás, pero yo no soy todavía rey. Tengo mi grupito de hermanitos que vamos a hacer un beneficio, que salimos a predicar a la calle. Ese es tu ejército. Es un ejército espiritual, con una autoridad espiritual. Alguno dirá, yo pensé que era algo con más autoridad, no de un grupito así chiquitito. Bueno, cuando se manifiesta un demonio, lo puedes llevar a los gobernantes de este mundo y dirá, está psiquiátrico. Luego viene otro y dice esquizofrenia. Luego viene otro y dice bipolar, y así le entran a tirar, comienzan a tirarle a ver diagnósticos. Otro viene un policía y dice, este es un desacatado, dice. Todos le buscan, pero ninguno podrá. Ninguno podrá contra el adversario. Ninguno podrá contra Satanás, el diablo. Esa es la autoridad que tú tienes. Los gobernantes no pueden, los jueces no pueden, quieren, mas no pueden. Su reino está aquí limitado a una esfera muy pequeña, a un grado de influencia muy limitado. Mas la autoridad de un hijo de Dios rompe ligaduras y rompe cadenas. ¿Saben? Mientras yo predico esta palabra, hay personas que están siendo liberadas. Algunos dicen, pastor, me cuesta creer. Pues te cuesta creer si tú escuchases lo que escuchan mis oídos todos los días y muchos de los que me rodean. Pastor, escuchando yo la prédica, me caí, yo no sé qué me pasó. Desde aquel día mi vida cambió. ¿Y dónde estabas tú? Y yo vivo en una provincia allá en el norte, pero alguien puso una prédica en la radio y mi vida fue tocada. Pastor, estábamos con mi familia, así le pasó a una familia. Un grupo de personas escuchando la prédica se juntaron y mientras empezamos a proclamar la palabra de Dios, comenzaron a ser llenos del bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Si yo estoy a miles de kilómetros, mas la palabra de autoridad es dada. Donde quiera que llegue esta palabra, cadenas se rompen, ligaduras se cortan, toda clase de ataduras, donde quiera que llegue esta palabra. Alguien me decía unos días, pastor, ¿sabe qué? Toda mi vida fumé, toda mi vida intenté dejar el cigarrillo, no pude. Toda mi vida intenté dejar el vicio, no pude. Pero escuchando un mensaje, escuchando una palabra, algo tocó mi corazón, algo tocó mi mente, algo en mi mente se rompió. Pastor, no fumo más. Pastor, no tomo más. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es la autoridad que te ha dado Dios. Tú puedes usarla o no. Tienes un pariente lejos, ora por él, cadenas se romperán. Tienes un amigo lejos, ora por él, cadenas se romperán. Yo he orado por amigos a miles de kilómetros de distancia, incrédulos, inconversos. Pasaron los años y yo creí, confié. Hoy andan con una Biblia. Hoy están con una Biblia en su mano. Han aceptado a Cristo en su corazón. Sus vidas han cambiado. Es la autoridad espiritual. Lo que no pueden hacer los políticos, lo que no puede hacer el hombre con su ciencia, lo que no puede hacer el hombre con sus gobiernos, lo que no puede hacer el hombre con toda su organización, lo hace Cristo. Lo vence Dios y no el hombre, dice la Biblia.
La vida de los reyes es una vida apasionante, porque este es el reflejo de tu vida. ¿Cómo acabarán los días? ¿Cómo terminará el capítulo de tu vida? Y vivió Andrés 70 años. Y los años en que él conoció a Cristo fueron en total 25 años. Mas no hizo ante la presencia de Dios, porque sus amigos le incitaban, porque su esposa le aconsejaba mal, porque se rebeló contra Dios. Dice que otro rey enfermó de los pies, y dice que Dios se enojó con él porque confió en los médicos. Los médicos de aquellos días eran una especie de curanderos. La medicina era una medicina prácticamente inexistente para aquel entonces, mucho más para todos aquellos tipos de males que eran difíciles de curar para aquellos tiempos. Entonces se mezclaba el incipiente conocimiento de la medicina o de una ciencia que todavía no era comunicativa, porque no había registros de patologías o de enfermedades o cosas por el estilo, con todo lo que era el curanderismo y la superstición. Entonces dice que este rey, por acudir a esta clase de gente, Dios se enojó con él y le quitó la vida. Así, no tuvo fe. Ahora, si él hubiese tenido fe, hubiese vivido un poco más. Si él hubiese creído en Dios, hubiese vivido un poco más. Yo siempre primero confío en Dios, luego le doy tiempo a Dios a que haga un milagro por mí. Luego digo, bueno, Señor, si tú no me sanas, trataré de hacer algo. Trataré de usar también la medicina. Pero el primer paso tiene que ser hacia el Señor. Tu primer clamor tiene que ser hacia Dios. Tú no puedes hacer un manotazo de ahogado, ir a un curandero. Y tú no puedes negar la fe. Cuando alguien te dice, ¿por qué no oras? No, sí, yo para estas cosas me sano de otra manera. Este rey dice que enfermó de los pies y murió. Dios tenía otros planes para él, pero en el momento en que él debía confiar, no confió. En el momento que él debía creer, no creyó. En el momento que él debería demostrar todo lo que él conocía de Dios, fracasó. En el momento en que no tienes dinero en el bolsillo, es el momento en que debes demostrar que crees en Dios. ¿Cuándo demostrarás que crees? Cuando tienes los bolsillos llenos, no es tiempo de demostrar nada. Cuando tienes un plato de arroz blanco en tu mesa, es el momento de dar gracias a Dios. Ahí entonces será escrito en el libro de tu historia, de la historia de tu vida, como un rey, como un noble, como una mujer y un hombre que quisieron buscar a Dios, que libraron grandes batallas y vivieron grandes aventuras. Para algunos dice, pastor, para mí las aventuras es como montarme así en un Pegaso, pastor, o en un unicornio. Eso es una aventura. No, para nosotros la aventura es empezar a predicar la palabra en una ciudad. Como por ejemplo, mi cuñado llegó a una ciudad a predicar la palabra, tuvo que dormir en una estación de servicio, él y toda su familia, durmiendo ahí. Era toda una aventura, todo un desafío, el desafío de la fe. Cuando sea grande y entrado en años, sentará a sus hijos, a sus nietos y le dirá, al día yo llegué a aquel lugar, a esta iglesia, cuando esto no existía, cuando no había nada, durmiendo en una estación de servicio, confiando en que Dios iba a hacer algo por nosotros, confiando en que estábamos dentro de la voluntad de Dios, dentro de los planes de Dios. Así nosotros nos podemos parar en estos días y decirte que el lugar donde tú estás pisando era todo un pozo y un vacío, que nos dieron esto como insultándonos, como diciendo, construyan ahí. A mí me dijeron, te doy a elegir dos lugares, uno que queda como a 20 kilómetros fuera de la ciudad, una iglesia 20 kilómetros fuera de la ciudad. Me dice, yo le digo, pero ¿no tienes algo más o menos dentro de la ciudad? No hay nada. Si quieres te doy ahí, por allá hay un terreno que es toda una pampa, un vacío, y el agua de tanto en tanto entra a este lugar. El agua entraba a todo este lugar. Y allí me dijeron, ¿querés ese? No hay, o ese o afuera de la ciudad. Yo dije, este lugar. Cuando vine y le conté a los hermanos la noticia, nos dieron un terreno. Los hermanos vinieron acá y miraron todo y dijeron, pastor, ¿cuántas caminadas tenemos que poner? No sé, le dije yo, 3.000, 4.000, 5.000 caminadas. ¿Sabes el dinero que está una caminada de relleno? Multiplícalo por miles. Yo entregué mi auto para cambiar por tierra y así todo no me alcanzaba. Alguno dirá, pastor, usted cambió un auto por tierra. Yo tengo tierra mucha, no me da otro auto. Cambió un auto por tierra. El lugar donde tú estás parado es un lugar de sueños y es un lugar de aventura. Le pedimos a la gente que nos tire tierra y nos traigan escombros que eran tan grandes que no nos servían. Entonces teníamos que venir con masas con esos martillos gigantes, con esas masas, como se les llama. Y estábamos como los picapiedras, así como los presos golpeando bloques.
pum, pum cada día. Esas son aventuras, aventuras espirituales. Que luego tú te paras y dices, lo que hoy ven tus ojos es el fruto de un desafío, es el fruto de un sueño, es el fruto de una confianza en Dios. Y así cada día, y así cada aventura. Los reyes tenían otras aventuras, era la batalla, era estar en medio del desierto, morirse de sed e invocar a Dios para que Dios haga llover o abra una fuente en medio del desierto o haga algo por ellos. Luego ellos contaban las aventuras y los cronistas las escribían en el libro. Y en el día 15 del rey Asuero, y en el día 13 del rey Jeroboam, del rey Ezequías, en el mes número tanto, en el día número 5, el ejército salió en busca de sus adversarios y los cronistas relataban todo. El que confiaba en Dios veía la gloria de Dios. La Biblia dice que así tú eres un rey y un sacerdote, y hay aventuras que se presentarán en tu camino, desafíos, luchas, adversidades. ¿Qué harás entonces? El libro de los Reyes relata aventuras maravillosas, y esta es una de ellas. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 14. Esta historia cuenta la historia de los reyes que sucedieron tras la muerte de Salomón. La Biblia dice que solamente hubo tres reyes, del pueblo unido, de todo el pueblo de Israel, 12 tribus bajo un solo rey. El primero fue Saúl, el segundo David, el tercero Salomón. Luego de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Solamente una tribu tuvo un rey, que era Judá, y las demás tribus se llamaron Israel, tuvieron otros reyes, iban reinos paralelos. Por eso en el libro de los Reyes te será de confusión a veces. Dirás, ni en el año 4 del rey de Judá reinaba en Israel tal persona. Y son dos reyes distintos, pero de un solo pueblo, partido en dos, dividido en dos. Por los pecados de Salomón, Dios dice que partió el reino en dos, por causa del pecado de Salomón. Esta escritura cuenta acerca de uno de esos reyes, llamado Jeroboam. Dice la Biblia así, capítulo 14, verso 1. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Los demás dirán, está solo ese pastor gritando ahí. ¡Aleluya! Dice la Biblia así, capítulo 14, verso 1. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos, toda alabanza y toda oración. Aleluya, digno es Dios. Una palabra tremenda y una historia tremenda. Dice que su hijo Abías estaba enfermo, gravemente enfermo. Jeroboam, que había sucedido a Salomón en uno de los reinos, se habían dividido en dos. En uno de los reinos el rey era Jeroboam, en otro de los reinos era Roboam. A veces los nombres suenan parecidos, pero para aquellos días no eran tan parecidos. Y la escritura dice que el hijo del rey Abías se enfermó gravemente. Entonces él se acordó que un profeta llamado Ahías era el hijo, Ahías era el profeta, que un profeta que habitaba en Silo le había declarado que él iba a ser rey. Entonces él dijo, este es un hombre de Dios y me va a declarar todas las cosas. Entonces llama a su mujer y le dice, ve y consulta al profeta acerca de nuestro hijo. Aquí hay otro que mandaba a otros para que hagan, anda y hace. ¿Por qué no fue él? ¿Por qué no buscó a él
el mensaje de Dios, la palabra de Dios? ¿Por qué envió a otro? Si era su responsabilidad. Sin embargo, él dice que buscó a su esposa y le dijo, ¿y sabes qué? Disfrázate para que no te conozcan. Pero esa era la actitud de Jeroboam, era la actitud de su corazón, dice la Escritura así, capítulo 14, libro de Primera de Reyes. Verso 2, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el cual dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Él no se hizo cargo de sus responsabilidades, tampoco se hizo cargo de su reino, tampoco se hizo responsable de sus actos, porque a causa de su maldad y a causa de su tropiezo, su hijo estaba enfermo. Era a causa de su pecado. Hay pecados que traen consecuencias terribles en la vida de un hombre. Hay veces que Satanás te castiga, o Satanás te hace pagar el error. Pero cuando tú pasas a ser un hijo de Dios, ya no te corrige el vecino. ¿Quién te corrige? Cuando tú eres un niño de la calle, te corrige cualquiera, ¿cierto? Cualquiera te pega, cualquiera te dice, pero córrete de aquí. Tú andas en la calle, tú eres hijo de nadie. Tú no tienes papá cerca, o has perdido a alguno de ellos, vives en la calle. Entonces cualquiera se cree con derecho de castigarte, o de exhortarte, o de golpearte. Pero cuando tú tienes una familia, entonces no cualquiera te pega. ¿Cuántos conflictos entre vecinos se han dado porque vecinos han querido levantarle la mano a hijos ajenos? Y los padres se han levantado con ira y se han largado incluso a pelearse entre ellos. Conflictos tremendos. Porque dice, con mi hijo no te metas. Bueno, imagínate Dios. Cuando tú pasas a ser un hijo de Dios y pasas a estar dentro de los planes del Señor, ya Satanás no te toca. El que te toca es Dios. Hay algunos que dicen, es que el diablo, pastor, es que el diablo, todo es el diablo. Claro, nos es más fácil creer que es el diablo. Nos gusta creer que es Satanás. Porque si nosotros decimos es Dios, entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué Dios me está haciendo esto? Entonces es más fácil echarle la culpa al diablo. Es que el diablo, pastor, el diablo me puso pruebas, el diablo me puso adversidades. El diablo me está dando con todo. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, dice la Escritura que tú ahora tienes un padre. Y un padre que te ama, y un padre que te corrige, y un padre que te enseña. Y un padre que te castiga. Dice que a Jeroboam entonces lo castiga Dios. Es un castigo de Dios. Y el castigo recae sobre su hijo, sobre su hijo Abías. Él se da cuenta que la cosa no venía de parte de la casualidad. Por eso manda a su esposa y le dice, ve y pregúntale al profeta, al que me ungió como rey, al que me dijo que yo iba a ser un rey. Pregúntale acerca de mi hijo, ¿qué va a hacer Dios con mi hijo? Él sabía que venía de parte de Dios. No era de parte del hombre. No era un virus que anduvo por ahí. Alguno dice, sí, pastor, me agarró un virus. No era un virus. Venía de parte de Dios para frenar a este hombre, para demostrar al pueblo que sobre el alto, dice la Escritura, hay otro más alto. Y uno que está sobre todos ellos. Sobre un alto gobierna otro más alto. ¿Sí? Uno dirá, es que mi jefe, pastor, sobre ese jefe hay otro jefe. Es que si yo lograse tocar a ese jefe, hablarle de mi situación, capaz que las cosas se acomodarían en mi trabajo. Pero sobre ese jefe hay otro más alto. Y sobre ese está el dueño de la empresa. Y sobre el dueño de la empresa hay otro más alto. Y en lugar de tratar de tocar a ese jefe y al otro jefe, ¿por qué no tocas al jefe de los jefes? Al que manda. Al que dice la Escritura que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, y que tiene manos y la mueve con poder. ¿Por qué no le preguntas a Él? La Biblia dice que Él se despertará por ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Dice la Escritura que entonces Jeroboam manda a su mujer y le dice, disfrázate, disfrázate. Es que era su vida. Era la vida del disfraz. Él estaba acostumbrado a eso. Muéstrate como que eres otra. Dice que cuando llega a la casa del profeta, Dios ya le había hablado todo. Y dice que escucha sus pasos. Este hombre estaba viejo, pero no era tonto. Dice, no podía ni ver, pero tenía el Espíritu de Dios. No necesitas ver. No necesitas estar ahí. Simplemente el Espíritu te revela todas las cosas. Dice la Escritura que cuando escucha los pasos de la mujer de Jeroboam, le dice, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra?
Esta se había armado con todo su maquillaje y su máscara y vaya a saber lo que se puso. Tal vez hasta ropa de una mujer pobre le trajo pan y miel. Eran presentes humildes. Le dijo él, prepara pan, muchos panes, miel. Porque se usaba en aquellos días que aquel que iba a un profeta le llevaba como un regalo al profeta, como muestras de agradecimiento, como muestra de respeto hacia un hombre de fe. Y dice que esta mujer buscó un regalo humilde para que él no creyese que era una mujer adinerada. El profeta le dijo, antes de que verla siquiera, le dijo, ¿por qué te finges otra? Si yo te conozco, Dios te conoce. Es que era la vida de Jeroboam, disfrazar las cosas. ¿Sabes que la vida de los reyes es ejemplo y la sombra de lo que debe ser nuestras vidas? Para bien o para mal, de lo que es nuestra vida. Jeroboam estaba acostumbrado al disfraz. Le dijo a su esposa, no se le ocurrió otra cosa. ¿Por qué no dijo, manda al que cuida los caballos? ¿Por qué no mandas a tu primo que tienes un pariente por ahí, pregúntale acerca del hijo? No. Podía haber buscado otra técnica, pero él estaba acostumbrado a la técnica del disfraz. Fue lo primero que se le ocurrió. Había 1000 formas de consultar a un profeta, pero él dijo, disfrázate y finge que eres otra. Porque la vida de Jeroboam era así. Ante el pecado, así como algunos echan la culpa a otros, como el niño que rompe algo y lo deja ahí, y dice, yo no fui, la negación. Bueno, este tenía el disfraz. Algunos dirán, pastor, yo soy de la negación. No, no seas de la negación. La Biblia dice que el que confesara su pecado, el que encubra, el que lo cubre, no alcanza misericordia, dice la Escritura. No prosperará. Pero el que confiesa el pecado, alcanzará misericordia y prosperará. El que confiesa su error. ¿Por qué? Porque si no es como que te quieres burlar de Dios. Dios dice, estás mal. Y uno dice, yo no estoy mal. Todos los demás están mal. Yo no estoy mal. Pero me estás gritando. ¿Quién te está gritando? Dice. ¿Cierto? Uno dice, es así, pastor. Pero me está levantando la voz. Nadie te está levantando la voz, dice. Es así. Dios dice, estás pecando. Yo no estoy pecando. Parece que estoy pecando, pero no estoy pecando. Así me decía un hermano. Aunque todo indica que miento, que estoy mintiendo, decía él, no estoy mintiendo. Pero como él mismo confesaba que todo indicaba que estaba mintiendo, pero él se quería convencer en su mente y decía, pero no estoy mintiendo. Este niño dice, no, hasta la tumba, tú rompiste, no, estás mal, no estoy mal, necesitas a Dios, no necesito a Dios. ¿No ves que las cosas andan mal? Y si a todo el mundo le pasan cosas, todo el mundo tiene accidentes, todo el mundo se enferma, claro, todo el mundo se enferma, todo el mundo tiene accidentes, pero hay veces que el accidente, la enfermedad, la pobreza, las dificultades son señales de que Dios te está apretando las clavijas, de que Dios te está llamando a un tiempo nuevo, de que Dios quiere que te arrepientas, de que Dios quiere bendecirte, pero bendecirte bien. Dios no te puede bendecir en esas condiciones. La negación es lo que muchos han elegido. No estoy mal, estoy bien. Y tú le discutes y dices, no, a vos te parece, pero a mí no me parece así. Luego le dices tú, pero tienes que leer la Biblia. La Biblia se puede interpretar de una u otra forma. Entonces no hay manera de que esta persona escape a un tiempo de bendición. Queda atrapada en la negación. Si el niño confiesa su error, si el niño dice, la verdad que sí lo rompí, el padre podría tener más confianza en él. Mas luego, el niño sigue creciendo y el padre ya no confía en él, porque sabe que él por temor, porque sabe que él por no quedar expuesto, por no sufrir algún castigo, va a negar todo. Y piensa de esa manera que se evita el trago amargo. Pero el trago amargo que te evites en un principio, lo tendrás que beber multiplicado por 10 al final. Confiesas tu error ante Dios. Dios, dice la Escritura, traerá a tu vida tiempos de refrigerio, tiempos nuevos y tiempos de bendición. Pero si tú lo ocultas, en tu mente tú recibes como un consuelo momentáneo por la negación. Dices que estás bien, pero tú no estás bien. Dices que no eres alcohólico, pero tú eres un alcohólico. Dices que tú no eres una mujer de la calle, que solamente te enamoras muy rápido de uno y de otro, pero la verdad es que eres una mujer de la calle. Dices que no mientes, pero tu vida es una mentira. Dices que no eres un hipócrita, pero todas las señales de un hipócrita son las que rodean. Y la negación no te conduce a ninguna parte. Negar no te lleva a ningún lado.
Yo un día tuve que pararme ante Dios y decir: Señor, esto es lo que hay en mi vida, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Si puedes hacer algo con esto, si te sirve para algo lo que queda, ¿cómo puedes reconstruir mi mente, mi corazón, mi vida, mis ojos espirituales? ¿Cuál es la expectativa que yo tenía de vida? Si puedes hacer algo conmigo, comienza a hacerlo ahora. Pero yo fui a Dios con la verdad. No fui a Dios con la mentira. No fui a Dios negando el estado de mi corazón. Fui a Dios a presentarme como tal cual como era. Pedro dice que anduvo mucho tiempo con el Señor Jesús. Dice que caminaba con Él, hasta fue enviado en algún momento a hacer milagros. Pero tuvo un momento, Pedro, en el que se acercó a Dios de corazón. Dice que Pedro vio el milagro en el que el Señor permitió que ellos capturasen gran cantidad de peces después de haber estado toda la noche intentando y sin haber pescado nada. Que el Pedro entendió que estaba ante un hombre enviado de Dios. Dice que cuando el Señor, estando en la barca, lo miró a Pedro, después Pedro contaba los peces. Tanto dinero, nunca pescamos tanto. Esta temporada, esto vale como por 1 o 2 semanas de trabajo. Lo vamos a vender y vamos a comprar algo y remendaremos las redes, compraremos redes nuevas. Vaya a saber cuál era la ambición de aquellos días. Todos estaban entusiasmados. Mira qué grande este pez y mira este. Hasta que en un momento Pedro es como que reaccionó. El Señor estaba parado en la barca y los miraba. Y Pedro dice que miró al Señor y le dijo, se tiró de rodillas ante Él y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro reconoció lo que era. Pedro dejó de negar lo que era. Pedro dejó de querer convencerse que él era bueno y que él podía estar con Dios. Hay gente que se creen que Dios los necesita. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Pedro se tiró de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, porque no me merezco esto. Y el Señor extendió su mano y lo levantó a Pedro. Pedro llegó a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva, si no el hombre tal vez más importante de todo el grupo. Pero ¿qué actitud tuvo? Una actitud de no negar, una actitud de confesar, una actitud de reconocer. Bueno, este Jeroboam, su vida era un disfraz. Tenía un disfraz de que era un rey de Dios, pero no era un buen rey de Dios. Entonces le dijo a su esposa, ante la dificultad, le dijo: disfrázate y finge que eres otra. El profeta Ahías le dijo: pasa, mujer de Jeroboam. Estaba a la puerta, le dijo: ya sé quién eres, que te finges otra. Estás disfrazando lo que eres. Dice alguno: pastor, yo tomo de vez en cuando nomás, así. Pero así le pasaba a alguien que no se creía alcohólico. Él decía: yo esto lo controlo. El alcohólico es ese que anda perdido por la calle. Ese sí es alcohólico, pastor. En cambio, lo mío es un vicio nada más, pero yo lo controlo, tomo, y cuando ya estoy medio ebrio, ahí ya dejo de tomar. Y disfrazas el pecado. Al alcoholismo le dices un pequeño vicio nada más. Al adulterio le dices una aventura. No, ahora le dicen una canita al aire, dicen así. Es adulterio. Y es merecedor de un castigo espiritual. Luego vienen consecuencias devastadoras sobre tu casa. Y tú dices: pero todo el mundo lo hace, pastor. Es algo inofensivo. Dice: es un programa de televisión, eso es pornografía. Pero todo el mundo lo ve. Claro, que todo el mundo lo vea no significa que no sea pornografía. Que todo el mundo lo haga no significa que no sea pecado. Pero ¿qué haces? Le pones un disfraz. Ahí tienes el pecado disfrazado. Y dices: no es pecado. ¿Pero qué es? Soy de carácter fuerte, pastor. Ah, sí. Y le has puesto un disfraz ahí. El disfraz del carácter fuerte. Dios dice: es pecado eso. La ira, el enojo, la maledicencia, es pecado. Y tú dices: no, es que yo soy así. Todos somos distintos. ¿No? ¿Que la iglesia tenemos que ser todos iguales? Dios dice: no es que tenemos que ser todos iguales, pero el pecado es pecado. El pecado es pecado. Jugando con el pecado y tratando de disfrazarlo, luego desconoces la gravedad y el peligro al que te pones. Luego no sabes dónde estás parado, dónde estás parada. Y pronto viene la maldición y te golpea.
La mujer de Jeroboam se disfrazó. Y Dios dijo, no, ese disfraz no va conmigo. El profeta Ahías dijo, pasa, mujer de Jeroboam, estás disfrazada. Jeroboam se disfrazó ante Dios, mandando a otro, mostrando como una cara de inocencia. El profeta le dijo, vengo a ti con palabra dura, le dijo. Ciertamente, le dijo, ni bien entres y pises la ciudad, tu hijo morirá. Fue así. Esta mujer se volvió, se dio cuenta de que el disfraz no le sirvió para nada. Tal vez empezó a tirar las cosas que se había puesto para disfrazarse, revolvió los panes ahí. Y cuando pisó y puso un pie en la ciudad, su hijo murió. ¿La culpa de quién era? La culpa era de ellos. A veces nos gusta buscar culpables por afuera. Negar, disfrazar, quitar la responsabilidad, hacernos los distraídos. Así una vez alguien rompió una silla y la dejó así armadita. La volvió a poner como estaba. Luego nosotros entramos y vino alguien a levantar la silla y dijo, está rota. Él dijo, la rompiste, dijo. Pero sí la había roto él. Todos los demás lo miraban como diciendo, alguien lo tuvo que haber roto y no hay otro más aquí. Él decía, yo no lo rompí. Vos te vi que lo agarraste y en tu mano se rompió. ¿A quién estás buscando como un culpable? ¿A dónde tiraste tu responsabilidad? Hombres y mujeres que no se dan cuenta que ante Dios no pueden disfrazarse más, que tienes que llamar a las cosas como son, porque Dios quiere que entres a días buenos antes de que el niño muera, porque el niño significa el futuro, el niño significa los días que vendrán, el niño significa la esperanza nueva, era un vástago nuevo, la herencia, lo que iba a suceder luego. Pero Jeroboam no tuvo descendencia. La profecía fue tajante con él. Dijo, ciertamente ese niño será el único de toda tu casa que será sepultado, por cuanto Dios halló algo bueno en él. Mas todos los de tu casa, tanto hombres como mujeres, todos los varones, dijo él, todos morirán. El que muera en el campo los comerán las bestias, el que muera en la ciudad los comerán los perros. Por cuanto nada bueno se halló en la casa de Jeroboam. Una maldición tremenda desató Dios contra este rey. Se enojó muchísimo Dios. ¿Sabes? Dios no se enoja por la gravedad del pecado. Dios se enoja por la actitud. Es como cuando un padre dice, no me enoja tanto lo que hiciste, me enoja que me quieras, dice, hacer de tonto. Más le enoja. Porque si fuese que el niño o el hijo tiene convicción y tiene respeto a su padre, no trata de tomarle el pelo o tomarlo como un niño. Y si él confiesa su error, el padre ablandará su corazón. Pero por cuanto quiere tomarle el pelo, el padre endurece el corazón. Se enoja aún más. Cierta persona me comentaba diciendo hace muy poquito tiempo, Cristian, seguramente va a escuchar este mensaje. Y me dijo, pastor, yo quiero que usted lea esto. Ya lo he leído, Cristian. Antes de que yo llegue a esa ciudad, llegó un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje como este. Un mensaje de esperanza. Algunos dicen, pastor, hoy el mensaje es como que me dio. Nunca la palabra te da. Esa es una interpretación mala de la Biblia. Nunca la palabra te da, sino la palabra te sacude, te hace reaccionar. Nunca la palabra te condena. Yo me voy a parar en un púlpito para condenarte. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo de pararme en un púlpito para condenarte? Para decirte que Dios te va a destruir. La Biblia dice que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. No vino Dios a condenar, no vino Dios a castigar, sino para salvar, para recomponer, para reconstruir. ¡Aleluya! Ese es el objetivo de Dios, sanar, reconstruir. A veces, claro, uno como está mal, dice, ahora me salgo de la calle, a la calle y me piso un camión. No es así. Cuando Dios te exhorta es porque Dios quiere un cambio, no la destrucción. Por eso fue dejado el libro de Reyes, para que aprendamos como un aprendizaje, como una enseñanza, como una gran lección. Este varón me escribió en una carta y me dice, pastor, antes de que usted llegue, yo ya escuché sus mensajes. Y empecé a escuchar gracias a mi esposa. La esposa le habló. Él estaba en la cárcel, privado de su libertad. Y su esposa le habló de la fe. Dice, él me contaba diciendo, y no era la primera vez que yo caí a la cárcel, pastor. Varias veces más. Pero a ver, ahora ya estaba
hacía rato en la cárcel. Mi esposa me habla de Dios. Yo nunca quise saber nada con Dios, porque él se refugiaba en el robo, en la delincuencia, en las drogas, en todo lo malo, y se justificaba de alguna manera, se disfrazaba su pecado. Dice, no es tan malo porque todos lo hacen, porque yo no puedo vivir de otra manera. Un día hablaba con alguien que me decía, pastor, si yo no robo, yo no sé hacer nada. Yo voy a robar un tiempo nomás para conseguirme un buen trabajito y tener dinero. Después ya dejo de robar, decía. Yo le digo, pero estás mal. No puedes construir algo sobre la maldición. No puedes. Es como aquella que dice, yo le quité el marido a mi vecina. Ahora sí, pastora, quiero que me case por iglesia. ¿Pero qué quieres que invente? Construir una familia sobre la maldición. Construir una casa sobre la mentira, sobre el adulterio, sobre la bronca, el rencor, la envidia, los celos. Este varón me decía, pastor, yo escuché finalmente los mensajes. Empecé a escuchar los mensajes y mi vida empezó a cambiar. Aceptó a Cristo en su corazón. Pero para aceptar a Cristo en su corazón, él tuvo que reconocer lo que él era. Y a veces cuesta decir, Señor, mi carácter me hace pecar todos los días. Es más fácil decir, Señor, tengo carácter fuerte y me cuesta un poco. Difícil es decir, Señor, cambia mi carácter, porque peco constantemente, mi lengua, que no la puedo dominar. Cuesta reconocer. Pero este varón en un momento se tuvo que sacar el disfraz. Yo no sé de qué te has disfrazado hoy. No sé qué disfraz te has puesto. Tal vez aquel empresario que está en medio de una gran corrupción dice, bueno, de alguna manera alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Aquel policía que tal vez llega a una persona borracha y va y lo golpea. Cierto policía me dijo, yo me peleé con todos mis compañeros porque a los pobres borrachitos iban y le golpeaban. Tal vez el que golpeaba a esos borrachitos luego decía, se lo merece, por vago, por borracho. Y se ponía el disfraz del justiciero. Mas lo que él no quería reconocer tal vez es que estaba descargando su impotencia y su bronca y su violencia por todos sus males contra una persona que estaba peor que él. Los dos, uno cautivado por el alcohol, el otro cautivado por la ira, por el odio. Pero sin embargo, en todos estos años yo he visto muchísimos policías acercarse a Dios con una mente nueva y con un pensamiento nuevo. En la última cruzada de Milagros me decía, pastor, en esta cruzada, por lo menos, porque tenemos hermanos de aquel lugar que son policías en aquella ciudad, dice, por lo menos, no menos de 40 policías estaban en la campaña, cantando a Dios y levantando las manos al Rey de los cielos. Aleluya, aleluya y aleluya. ¡Qué bueno es Dios! Y así en cada ciudad. Pero estos hombres reconocieron que necesitan de Dios. Así necesita Dios que entra a un calabozo por drogas. Así necesita de Dios aquel que entra por violencia doméstica, pero también necesita de Dios aquel que está cuidando a esos que están en el calabozo. Tienes que sacarte el disfraz, quitarte el disfraz, porque Dios ya te conoce. Dios sabe lo que sos. A Él no le puedes mentir. ¿Sabes qué hay? Yo siempre les digo a algunos hermanos, y cierto día hablando con alguien, le digo, ¿sabes cuál es el colmo del mentiroso? Y esta persona me quedó mirando. Yo le digo, ¿sabes cuál es el colmo del mentiroso? Que el mentiroso se llega a mentir a sí mismo y se lo cree. Y esta persona se reía y dice, sí, pastor, es así. El mentiroso se miente a sí mismo y lo cree. Y se arma toda una gran mentira y está convencido de la mentira. Porque se ha acostumbrado a que con la mentira hacer pasar por la mentira verdad. Y como la gente le cree, él luego vive una mentira en su mente. Miente, en su mente se autojustifica. En su mente se convence. En su corazón trata de justificar sus hechos. Mas este varón un día escuchando un mensaje como este dijo, hasta aquí llegué. Soy un ladrón, soy un delincuente. Mi vida tiene que cambiar. Está bien, tengo motivos, porque nací en la calle, porque mis amigos lo hicieron, porque nadie me cuidó. Puedes tener miles de motivos, pero el motivo no te exime del pecado, no te exime de la condena y del castigo. Así como alguien dice, yo lo maté porque él me iba a matar a mí, o porque me robó. A alguien le robaron el estéreo
y salió a perseguir al ladrón y lo encontró y lo mató. Luego lo condenaron a él, le dijo, está bien, él le robó, pero eso no justificaba que usted le quite la vida. Él era un delincuente, pero usted, tratando de corregir y de hacer justicia, se transformó en un delincuente peor que el de él, peor que el grado de delincuencia de él. Mas este varón, escuchando un mensaje como este, dijo, hasta aquí llegó mi vida, me saco el disfraz, soy un delincuente y soy un ladrón y soy un drogadicto y necesito ayuda y toda mi vida lo he hecho. Dice, pastor, desde aquel día mi vida empezó a cambiar. ¿Sabe, pastor? Mi mente empezó a ser otra. Es difícil de explicarlo, me escribía él, diciendo, me siento como una persona nueva, me siento que yo ya no soy otro, soy distinto. Usted vino a hacer campañas aquí a esta ciudad. En aquellos días yo fui a hacer campaña y yo todavía estoy aquí en la cárcel, pero quiero que alguien le dé a alguien que le haga llegar esta carta y oro a Dios para que la lea y que usted entienda que me ha sido de mucha bendición, que yo estoy cambiado, mi esposa bendecida, mis hijos contentos. Y yo quiero contar mi experiencia, dice, y quiero que le cuente a otros, porque hay otros en la calle que también andan robando, drogándose, delinquiendo. Lo que ellos necesitan saber, que hay un Dios que los ama. Y decía, y yo quiero que la gente sepa que muchos de ellos no son mala gente, no son monstruos, son seres humanos que necesitan una ayuda. Porque yo estaba así, decía él, yo necesitaba una ayuda, pero no podía pedirla porque no reconocía mi estado, no reconocía mi condición. Este varón dice, pastor, mi vida cambió y yo no veo la hora de salir de este lugar para ir y proclamar a los cuatro vientos y contarle a los demás lo que Cristo hizo en mi vida. Aleluya, aleluya y aleluya. Qué bueno es Dios. ¿Quieres bendición? Pues bendición vendrá, pero no tienes que cometer el error de Jeroboam. No tienes que disfrazarte ni hacer que otros se disfracen por ti. Tienes que llamar a las cosas por su nombre y reconocer que necesitas de Dios en este día. Reconocer que ya no puedes vivir así, no puedes seguir viviendo de esta manera. A otros puedes engañar. Dios dice, a otros puedes engañar, pero a mí no me engañas, dice Dios. A otros puedes convencer, pero a mí no me convences, dice Dios. Yo sé lo que hay en tu mente y sé lo que hay en tu corazón. Y yo, Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Él sabe lo que hay en ti. Sabe lo que necesitas en este día. Si hoy estás viviendo una vida de pecado, si hoy estás queriendo vivir un cristianismo y te cuesta, porque tratas de ir disfrazando tus errores, Dios dice, no es así como avanzarás. Confiesa tus errores, reconoce tu necesidad. Ahí darás pasos firmes. Reconoce tu condición. De otra manera fracasarás. ¿Cuántos hombres han tenido una doble vida? Cierta mujer un día dice, después de 20 años me separé, porque un día entré a mi casa y encontré a mi marido con otro hombre. Toda su vida fue así. Toda su vida. Nada más que logró engañar a su esposa durante muchos años. Logró tener una imagen en la sociedad y se ponía el disfraz. Pero en su corazón y en su mente estaba atormentado por un espíritu de homosexualismo. Hasta que un día alguien le quitó el disfraz y se sintió expuesto, avergonzado. Ya es el tiempo que tú solamente te lo quites al disfraz y te presentes ante Dios como lo que eres, con errores, con debilidades, con virtudes, con defectos. Decir, Señor, esto es lo que yo soy. ¿O quieres cortar la bendición para las generaciones futuras? Dice que la esposa de Jeroboam entró a la ciudad y el futuro se acabó para ella. Su hijo había muerto. ¿Qué más esperanza había? Y la maldición que iba a venir a toda su casa. Y Dios le dijo, y todos los hijos de Jeroboam perecerán. ¿Qué quieres dejar a las descendencias, a los días, a tus hijos, para los días que vienen, a tu descendencia? ¿Maldición o bendición? Pues hoy tienes que hacer un alto. Pastores que viven una vida de hipocresía, tienes que quitarte el disfraz. ¿De qué te vas a disfrazar cuando estés en la presencia de Dios? ¿De qué te disfrazarás? Cuando un día dice la Escritura que todos nos pararemos ante la presencia de Dios, ante el tribunal de Cristo. Todos iremos un día, los muertos, dice, se levantarán. El mar entregará sus muertos, la tierra entregará sus muertos. Y todo hombre y mujer, grande y pequeño, se pararon ante el trono de Dios. Y un trono se erigió, dice la Escritura, y todos los hombres
acudieron al tribunal de Cristo, al tribunal de Dios, a dar cuenta. Fue el día del juicio final. Todos los hombres dieron cuenta de sus hechos. Ante la sociedad tú decías, yo no fui un violador, no fui un asesino. Ante Dios, ¿qué dirás? Tal vez esta justicia tú la puedes engañar. Y puedes poner a otro que pague tu condena, como lo hacen en estos días. Buscan un culpable y dicen, hazte cargo tú del delito y yo te pago. Estarás 10 años en la cárcel, pero tu familia vivirá bien por el resto de su vida. Pero ante Dios, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿De pastor? ¿De monje? ¿De cura? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De angelito? Si Dios dice, pero si en tu mente tienes mente de demonio, tienes pensamientos perversos, ¿de qué te disfrazarás? Hoy es el tiempo de reconocer lo que somos ante Dios y pedirle a Dios que los días que vengan sean de bendición, que Él nos ayude en toda debilidad, que Él nos ayude en todo tropezadero, en todo tropiezo, que Él nos sostenga en el momento de adversidad. Pero queremos que la bendición continúe en nuestras vidas y en nuestros hijos y en nuestros nietos. Ciertamente de Jeroboam no salió nunca más ningún rey. Otros reyes cometieron errores, pero sus hijos tuvieron una oportunidad. Pero este rey cometió un error, uno de los peores errores que un hombre puede cometer, y es no reconocer su pecado. A Dios no le importa la grandeza del pecado, la gravedad o el tamaño del mismo. A Dios le interesa la actitud que tú pones cuando te acercas a su presencia. Dios puede perdonar todo pecado. El Señor dice, venid pues que estemos a cuentas. Y si tu pecado fuese rojo como la grana, dice Dios, vendrá a ser como la blanca nieve. Y si fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Sé que hay hombres y mujeres escuchando este mensaje hoy. Hombres que dicen, pastor, yo quiero decir las cosas como son, no como esta sociedad, que dice, vivimos en una sociedad libre, en una sociedad moderna. Entonces ¿sabes lo que en realidad quieren decir? En una sociedad degenerada. Eso es lo que quieren decir. Le pusieron el traje de moderno. Pero si tú le quitas el traje y lo miras desde Dios, Dios dice, es una sociedad degenerada. En aquellos días también existían ciudades de homosexuales, Sodoma y Gomorra. ¿De dónde viene la palabra sodomita? De la ciudad Sodoma. Y Sodoma se caracterizaba porque era toda una ciudad de pervertidos. Así Dios los destruyó. ¿Por qué no le hacen un juicio a Dios por discriminación? Que lleven la Biblia al tribunal de los hombres por discriminación. Dios dice, condena tales cosas, aborrece tales cosas. La sodomía, el homosexualismo, el lesbianismo. Dios no te hizo para esto. En tu mente quieres convencerte de que eres de una sociedad moderna. Yo te voy a decir algo. Nuestro país, a menos que la iglesia ore mucho, va a pagar el precio de ser uno de los pocos países en el mundo que permitió el casamiento entre homosexuales. Este mensaje transcurrirá los años y tú dirás, una vez el pastor Cortés lo dijo. Este país es uno de los pocos en el mundo. Otros países son industrializados, desarrollados, pero tienen algo de temor de Dios, que dicen, no sea cosa que Dios se enoje contra nuestra nación. No sea cosa que realmente haya un Dios y que nos estemos rebelando en su contra. Este es uno de los poquitos países, de los 2 o 3 países de todas las naciones del mundo. Y pagarán el precio por su arrogancia, por querer invertir los roles. La naturaleza misma lo muestra, dice la Biblia. La naturaleza misma lo muestra. Dice Dios, y no se pondrá el hombre vestido de mujer, y no se pondrá la mujer vestido de hombre. Alguno dirá, pastor, la mujer no puede usar pantalones. No, no se refería a eso. Se refiere cuando la mujer se pone vestido de hombre para querer pasar por un hombre. Y se refiere cuando el hombre usa vestimenta de mujer para poder pasar como mujer. ¿Cómo te llama? Dice. Y dice, Anita, dice. Y la gente dice, algo anda mal aquí. Anita debe de ser con voz fina. Es porque se disfrazan. Quieren disfrazar de esa misma forma su pecado. Hasta quieren que le des un documento. Te pueden dar documentos, te pueden operar, puedes adoptar hijos, puedes hacer lo que tú quieras. Pero tu disfraz ante Dios no sirve. Un día te pararás ante Dios y dirás, Señor, yo soy lo que soy. Y te pido que me perdones y te pido que me ayudes. A nuestra iglesia han llegado personas hasta incluso que querían ser mujeres, que se habían operado y vivían como mujeres. Aceptaron a Cristo. Dejaron todo el pecado.
se fueron a operar para sacarse todos los implantes que se hicieron. Esa es la obra de Dios. ¿Quién nos obligó? Nadie. ¿Qué libro leyó? Ningún libro. Dios tocó su corazón y le mostró en su corazón lo que él realmente era. Que él era un hombre confundido en su mente, un hombre que tal vez sufrió abusos, violaciones, y esto desencadenó una confusión de su identidad sexual. Pero era un hombre. Tal vez en estos días a diferentes pecados le llaman de diferentes formas, pero Dios dice, no dejan de ser disfraces. El pecado es pecado. Dice, el aborto es proteger los derechos de la mujer. El aborto es un crimen. No es proteger los abortos de nadie, es un crimen. Algunos dirán, pastor, pero a ver, dígame, y si por casos de violaciones, si lo que fuere, ¿por qué no toman esa criatura y lo dan para que alguien los críe? Hay tantas parejas que no pueden tener hijos, que están en una lista de espera interminable para poder adoptar. ¿Por qué no los dan en adopción si no pueden criarlos? Si fueron producto de drogas, de violación, de accidentes, de lo que fuere, pero no el crimen. El crimen es un crimen y lo será hoy, mañana y siempre. Algunos dirán, pero pastor, pero ya es legal el aborto. Si tú le pones, ¿sabes qué? En este mundo van a legalizar todo. Era legal que se maten en el circo romano, era legal. Era legal. Es legal que se agarren a trompadas, taparse en algunas peleas. Firman contratos. Las personas salen prácticamente en coma de allí. Es legal. Pero no deja de ser pecado. Es legal para los hombres. Es legal para los hombres el tener una aventura, el salir con otra mujer, con dos mujeres, tener dos familias, o lo que fuere. Pero no ante Dios. Ante Dios es pecado. Y lo seguirá haciendo siempre. Mas si alguien esta noche dice, Dios, yo quiero acercarme a ti como soy. No quiero disfrazarme ni de empresario, ni de intelectual. No me sirve, Señor. Tú conoces mi disfraz. Tú sabes lo que soy y cómo soy. Y necesito conocerte y necesito ayuda. Y necesito tu bendición. No importa el dinero que tengas. A Dios no le interesa cuánto dinero tengas. Te puedes disfrazar de millonario. A Dios no le importa. Tus millones no te librarán en el día de la angustia. Te puedes disfrazar de intelectual. Puedes disfrazarte de la persona que lo sabe todo, pero a Dios no le interesa. Dios dice, tú tienes que confesar realmente tus errores. ¿Sabes cuántas? Todas las redes de pedofilia del mundo, de gente abusadora de niños, todas las redes del mundo están involucrados hombres importantes del mundo están involucrados en esto. Mas tú los ves y son señores profesionales, son señores empresarios, son señores gobernantes, y la gente los honra y los respeta. Mas Dios dice, yo te conozco, violador, pecador, arrepiéntete. Dice, pero yo tengo dinero y no me van a llevar a la cárcel. No te van a llevar a la cárcel, pero te van a llevar al infierno. ¿Y de qué te vas a disfrazar? Hoy es un tiempo distinto y Dios quiere bendecirte, pero con una bendición real. La bendición real se obtiene reconociendo a Dios tus errores y tus falencias. Señor, me cuesta, pero no me justifico. Ayúdame. Cierto hombre vino y le dijo, Señor, sana a mi hijo. El Señor lo vino y le dijo, ¿crees tú que puedo hacer esto? Él le dijo, sí, pero luego dijo, no, tengo que ser sincero. Pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Me cuesta, que un momento y por poco después no creo. Pero ayúdame, Señor. El Señor tuvo misericordia de él porque se acercó con un corazón sincero. Dijo, trae acá a tu hijo, y lo sanó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Vamos a hacer hoy una oración de fe. Porque hay personas que escuchan este mensaje y dicen, pastor, Dios me hablaba al corazón. Y ya sé lo que soy. Sé realmente lo que soy. Y ahora necesito la ayuda del Señor. Pues la Biblia dice que si abres tu corazón, Él entrará a tu corazón y tendrá comunión contigo. Vendrán para ti tiempos de refrigerio y días de bendición. Años nuevos, un futuro. Y no se morirá tu futuro como se murió el hijo de Jeroboam. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, yo le invito a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por mis errores. Quiero que tú me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, reconozco que te necesito.
que necesito tu ayuda. que necesito tu ayuda. Y yo te doy gracias Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna por darme vida eterna y por y hacerme por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo de del Dios. Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.